mí siempre me gusta estar cerquita de ustedes, pero aquí la cosa es al contrario. ¿A cuántos de ustedes les gusta pensar? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta pensar? Bueno, hay poquitos que veo que les gusta pensar. Vamos a ver si estamos en esta noche dispuestos a pensar. ¿Ok? Porque la gente que va a ser sellada es gente racional, es gente que ha pensado la verdad y es gente que vive la verdad. La gente que va a ser sellada. Espero que esta congregación sepa qué es el sellamiento, ¿verdad? El sellamiento está antecedido al zarandeo. El zarandeo es primero. El sellamiento viene después del zarandeo. El zarandeo tiene un propósito: despertar a los que han de ser salvos. Ese es el testimonio del espíritu de profecía. El testimonio del espíritu de profecía es despertar a los que han de ser salvos. Pregúntense, ¿estamos despiertos? Cada uno de ustedes debe saber si está despierto en el espíritu, si está despierto en la fe, si está despierto en la palabra o no sabe dónde está. La hermana Juárez enseña que el zarandeo es para despertar a los que han de ser salvos y que el Señor va a permitir que cualquier cosa suceda, con el propósito de despertar a los que han de ser salvos. La parábola más adventista que dijo Jesús, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la parábola más adventista que Jesús pronunció? ¿Ah? Las 10 vírgenes. Y eran 10 vírgenes. Y 10 vírgenes, hermana Rosa, no de ahora, con televisión. 10 vírgenes de hace 2000 años. ¿Se la pueden imaginar? Una virgen de hace 2000 años, ¿cómo se vestían? ¿Ah? ¿Cómo aparentaban? El Señor utilizó las vírgenes de hace 2000 años y entonces dijo en la parábola, ¿cuántas se durmieron? Todas se durmieron. ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos? ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos? Y el Señor tiene que despertarnos. Y según el espíritu de profecía, nos va a despertar con cualquier cosa, porque nos quiere salvar. El Señor quiere salvarlos a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros el Señor quiere salvarnos. Ese es el deseo del Señor. Y Él sabe cómo estamos. Y como sabe cómo estamos,
Entonces tiene que despertarnos. Y para despertarnos va a utilizar cualquier cosa. Y me imagino que algunos de ustedes tienen evidencias de cómo despertaron o cómo están despertando, o si ustedes despertaron, cómo pueden despertar el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, o a los vecinos, o a los tíos, o a los amigos, o a los que consideramos hermanos. Al Señor siempre ha necesitado probar a los fieles. El Señor necesita probar y certificar quién es fiel. Y por eso la primera prueba la puso en el Edén. El Señor probó a la especie humana que Él creó en el Edén y que la hizo en su imagen y semejanza. ¿Los probó o no los probó? Los probó. Y la prueba en apariencia fue muy sencilla. Una fruta, un árbol, de este no pueden comer. Y no era porque el árbol era malo. Lo que Dios creó, Él mismo dice que todo era bueno en gran manera. Pero la prueba del Edén era o fue una prueba de fe. No sé cómo nosotros entendemos de parte de Dios qué es una prueba de fe. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Señor estuvo con la gran tarea de enseñarles a vivir por fe a los discípulos. Y le fue una tarea seria que duró 3 años y medio, enseñándole a los 12 discípulos a vivir por fe. Finalmente, 11 aprendieron. Uno se arrepintió y no quiso caminar por fe. A través de los años, después del pecado, el Señor ha querido enseñarnos a nosotros una experiencia de fe, a vivir por fe. Y como consecuencia, Él tiene elementos de prueba. Yo no sé, apreciados hermanos, si ustedes en su experiencia han experimentado y han pasado por momentos de prueba. No quiero que confundan consecuencias con prueba, ni quiero que confundan castigo con pruebas, ni creo que ustedes confundan pruebas con tentaciones. Las pruebas de Dios, todas, son pruebas de esencia, son pruebas de carácter. No son pruebas contables, son pruebas de la cualidad de ser. El Señor quiere que nosotros seamos como Él es. Ese es un desafío demasiado grande. Hay un versículo en las Escrituras, que muchos religiosos quisieran sacar de Mateo. Y afortunadamente lo dijo Jesús y lo dijo en el Sermón de la Montaña. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer hoy una palabra que hasta para los teólogos es un problema. Espero que para esta comunidad, para esta iglesia, eso no sea problema.
sino que sea un regocijo y una gran satisfacción. Mateo 5, y vamos a leer el último versículo. Y este versículo comienza otra vez con el verbo del que hablamos anoche. ¿De qué verbo hablamos anoche? ¿Ah? Ser. Este versículo comienza con el mismo verbo ser. Y miren lo que dice aquí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Los religiosos y los teólogos se han estrellado con ese texto y muchos de ellos no quisieran que ese versículo estuviera ahí escrito. Y cómo nosotros recibimos esta palabra de Jesús, este desafío de Jesús, esta obra que Jesús quiere hacer en nosotros. Él dice, sed imperativo. Un imperativo no es tiempo pasado, no es tiempo presente, ni es tiempo futuro. Un imperativo es una orden, un mandato o un ruego ahora. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo le parece a usted ese desafío? Esa tarea. A los esposos, ¿qué será un esposo perfecto? A la hermana Rosa, ¿qué será un esposo perfecto? ¿Y cómo será una esposa perfecta? Y si el esposo es perfecto y la esposa es perfecta, ¿cómo serán esos hijos? ¿Ni a uno qué? A ver, cambien la palabra. ¿Dónde está ese versículo? Ok, justo. Ok. Muy bien, a ver, ya que nos metemos en esto, vamos a hablar de eso entonces. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Espero que en esta experiencia cristiana del zarandeo, el sellamiento y la victoria sobre el pecado, espero que ustedes no tengan problemas de contradicción en la palabra. Hermana Rosa, espero que no tengan problemas de contradicción en la palabra. Satanás es experto a los profesos cristianos en mostrarles en la Escritura contradicción. En la palabra de Dios no hay contradicción. La contradicción está en la mente nuestra, en la razón nuestra, en el intelecto nuestro, pero no aquí. Aquí no hay contradicción. La contradicción siempre estará en el corazón humano que no ha sido regenerado por la palabra. Vamos a ver. Romanos 3. Romanos capítulo 3. Muy bien. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos, hermana Rosa? Ok.
Vamos a ver. Todos se desviaron. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuántos justos hay, hermana? Ninguno. Bueno, a ver, abran sus Biblias. Comencemos con Lucas. Comencemos con Lucas capítulo 1. Comencemos con Lucas capítulo 1. A ver, versículo 5. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 1, versículo 5. Léanlo bien. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Versículo 6. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuántos aprecian aquí? ¿Ah? ¿Cuántos aprecian aquí? 2. ¿Se contradice la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? ¿O dónde está la contradicción? A ver, abran sus Biblias en Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Abran sus Biblias en Job, capítulo 1. ¿Ok? Escuchen lo que dice aquí. Versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, escuchen lo siguiente. Versículo 6 ahora. Versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿A quién encontramos aquí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice de Job? ¿Qué dice la Escritura de Job? ¿Hay contradicción en la Biblia? Espero que ustedes estén expertos. En la Escritura no hay contradicción. La contradicción está aquí, en la mente del ser humano.
A ver, abran las Escrituras en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 encontramos lo siguiente. ¿Ok? Génesis capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y las engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Versículo 9. Mana Rosa, ¿cómo dice el versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué clase de varón? Justo. ¿Y qué más? Perfecto. Fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cuántos justos hemos encontrado? ¿Será posible que Rosita también sea justa? ¿Será posible? ¿Será posible que la gente de la Alhambra sea justa, recta, perfecta, sin mancha, sin arruga y sin mácula? ¿Será posible? ¿Estamos nosotros en ese experimento? ¿Le estamos permitiendo al cielo que ese experimento sea en nosotros? ¿O nosotros somos del montón del mundo cristiano que dice aleluya y gloria a Dios, pero el corazón no se santifica? Déjenme decirles algo. Este mensaje es para ser justos a los seres humanos. No solamente justos, según sigue hablando Pablo, para ser santificados. El asunto es cómo. El asunto es cómo. Y las pruebas de Dios siempre han tenido ese objetivo: probar los que sean justos, los que sean santificados, a pesar de lo que dice Pablo y a pesar de lo que dices tú, porque nosotros hermanos, esta carne es ¿cómo es esta carne mía? Mana Rosa, ¿cómo es esta carne mía? A ver,
¿Qué dice Jeremías? Nosotros hemos aceptado lo que Jeremías dice de mi vida y lo que Jeremías dice de tu vida. Hemos probado en nosotros y el laboratorio de nuestra experiencia corroboramos lo que Jeremías dice, lo que él me dice a mí. Pregunto, ¿he yo aceptado lo que Jeremías dice? ¿Quién soy yo? Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías en el capítulo 1? ¿Desde dónde hasta dónde yo estoy podrido? ¿Desde dónde hasta dónde yo soy una llaga podrida y sin vendaje? ¿Aceptamos nosotros eso? ¿Aceptamos nosotros eso? Todo el que acepte eso, el Señor tiene cura y tiene sanidad. Y todos aquellos que le permiten al Señor que los sane, el Señor los sana. El Señor los cura. Es interesante. Escuchen lo siguiente, hermanos. ¿Quién dijo que Zacarías y Elizabeth eran justos? ¿Quién dijo? A ver. Según las Escrituras, ¿quién es el que asegura que Zacarías y Elizabeth eran ambos justos y delante de Dios? ¿Quién es el que lo asegura? A ver. Bueno, si le es difícil encontrarlo con Zacarías. ¿Quién le dijo a Satanás que Job era perfecto, recto y justo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Ah? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó Pablo? ¿Ah? Ni Pablo se equivocó, ni el Señor se equivocó. ¿Qué encontró Pablo? Pablo encontró en los seres humanos lo que primero encontró en él. Ciego, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Cuando Pablo dice eso, está haciendo referencia a una costumbre antigua, a una costumbre que practicaba un pueblo que en la historia antigua se llama el pueblo de los etruscos. Y los etruscos tenían una ley. Los etruscos tenían una ley muy interesante. La ley que ellos tenían era, cuando una persona mataba a otra persona, le colocaban el cuerpo del muerto, se lo colocaban en la espalda, y la condena era vivir con ese cuerpo en la espalda. ¿Cómo le parece la condena? En Romanos 7, cuando Pablo explica su proceso de conversión, cuando Pablo explica su proceso del nuevo nacimiento, de venir del fariseísmo, del judaísmo y venir al corazón del cristianismo, Pablo hace referencia a eso. Y él habla en Romanos 7, el cuerpo de esta muerte, el cuerpo que tengo aquí, lo que él había muerto, lo que él había asesinado, el cuerpo del pecado. Y entonces da una respuesta. En Romanos 7, él da una respuesta. La primera es
miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego agrega, mas gracias doy a Dios por Jesucristo. El Señor Jesús nos libra del cuerpo de esta inmundicia, del cuerpo de esta condición pecaminosa, de estas tendencias que nos llevan hacia el mal. Hay remedio para eso. Y este pueblo debe estar en el experimento de redención, en el experimento de salvación. Y el arquitecto de eso es solamente el mismo que nos creó. Pregunto, hermanos, a ver, piensen, ¿cómo hizo el Señor el primer hombre? ¿Cómo hizo el Señor al primer hombre? ¿Ah? A ver, ¿cuál fue el material que utilizó el Señor para ser el primer hombre? La Escritura dice que el polvo. Bueno, ustedes cambian la palabra polvo por el barro, por el lodo o la tierra. A ver, ustedes se imaginan que ustedes y yo simplemente salimos del barro, del polvo, de la tierra. ¿Se lo imaginan? ¿O está como difícil imaginarlo? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en él soplo de vida y llegó a ser un ser en la imagen y semejanza de Dios. ¿Nos imaginamos nosotros ese hombre en la imagen y semejanza de Dios? Hago la pregunta, ¿fue el Señor capaz del polvo de la tierra formar al hombre en su imagen y semejanza? Sí. ¿Esta cosa es barro? ¿Estos nervios son barro? ¿Estos ojos son barro? A ver. ¿O estos ojos tienen 5 sentidos? ¿O este cuerpo tiene 5 sentidos? ¿Y esta mente cómo es? ¿Cómo es esta mente? Pregunto, si para el Señor fue fácil del polvo de la tierra sacar la imagen y semejanza de Él, ¿será fácil de este cuerpo volverlo a hacer la imagen y semejanza de Él? El primer hombre fue creado ¿por quién? Por el Señor. El segundo hombre es la otra nueva creación. Y todos nosotros tenemos la opción, todos nosotros tenemos la opción de volver a nacer. Si perdimos el primer nacimiento, que no perdió Juan el Bautista, porque ¿cómo nació Juan el Bautista? ¿Cómo nació Juan el Bautista? ¿Qué dice el registro? ¿Cómo nació Juan el Bautista? De 2 justos, ¿quién nació? A ver. Bueno, les dijimos al comienzo que íbamos a pensar. De 2 justos, ¿quién nació? ¿Ah? ¿Quién nació? A ver, ¿será posible que 2 justos engendren un justo? ¿Será posible?
Y la Escritura dice que cuando Juan el Bautista nació lleno de ¿qué? ¿Nació lleno de qué? Y la expresión lleno que utiliza ahí la Biblia es el verbo griego pleró. Y el verbo griego pleró no quiere decir que solamente está lleno. Del verbo pleró viene la palabra nuestra plenitud. Y la utiliza ahí Lucas. Y la utilizó también Juan cuando se refirió a Jesús. Lleno de gracia y de bondad. El mismo verbo. Y Lucas dice que cuando nació Juan el Bautista, nació lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde el vientre. ¿Será posible que nosotros también nazcamos otra vez por segunda vez? Como un hecho redentivo. A ver, déjeme explorar un poco su pensamiento. ¿Cómo nació David? A ver, ¿cómo nació David? ¿Qué dice las Escrituras de cómo nació David? A ver, ¿no recuerdan? ¿No están ustedes familiarizados con el Salmo 51? ¿Cómo nació David? La Escritura dice de David, o el mismo David dice de él, muy distinto de lo que dice Lucas de cómo nació Juan el Bautista. ¿Qué dice David que cómo nació él? ¿Ah? ¿Ana Rosa? ¿Ah? A ver, ¿cómo? A ver, analicen eso. Analicen eso. Déjenme decirles algo. Antes de entrar en materia, déjenme decirles algo. Números, el libro de Números. En el libro de Números hay una expresión que en el libro de Números capítulo 32, en el libro de Números capítulo 32, hay una expresión que a mí me ha hecho pensar profundamente. Es una expresión que bajo la orientación del Espíritu Santo me da un sentido a mí profundo de responsabilidad moral, de responsabilidad espiritual. Y hoy vivimos en un mundo donde los seres humanos han perdido el sentido de responsabilidad moral. Y cuando un ser humano pierde el sentido de responsabilidad moral, está perdido. Y la única manera que hay que hacer es recuperarlo por la gracia de Dios. Vamos a ver cómo está nuestro sentido de responsabilidad moral. Leamos el versículo. Números capítulo 32. Este es un versículo fácil de recordar, porque es número 32, y si ustedes invierten el número, ¿qué número da? ¿Ah?
Si ustedes invierten 32, ¿qué número da? 23. Ok. Lean el versículo 23 de Números 32. Ojalá que lo recuerden todo el tiempo. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Voy a incitarlos a ustedes a pensar. A ver, hermano Guillermo, ¿te ha alcanzado tu pecado? Hermana Claudia, ¿nos ha alcanzado el pecado? ¿Qué clase de poder hay en el pecado que me alcanza? Zacarías, Elizabeth resolvieron el problema del pecado y no los alcanzó. Y cuando nació Juan el Bautista, nació lleno del Espíritu Santo. Un fenómeno. Pero cuando nació David, ¿cómo nació David? ¿Cómo nació David? Ahora, le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo supo David de cómo había nacido él? Mana Rosa, ¿tú eras consciente cuando tú naciste? ¿Cómo se dio cuenta David que en pecado había sido concebido? Y aquí, hermanos, quiero meterme en una ciencia que yo no conozco. Ojalá que ustedes la conozcan. Porque la Biblia encierra la ciencia de la genética. El cielo está interesado en tu genética. El cielo está interesado en que tu genética no se degenere, sino que nuestra genética se regenere. Y si nosotros le permitimos a Él va a regenerar nuestra genética y va a impedir que nuestra genética no continúe degenerándose. ¿Estamos hoy degenerados? A ver, vamos a hacer una prueba de degeneración. Vamos a hacer una prueba genética a nivel de generación. ¿Ok? ¿Recuerdan el pasaje? De Números 32, 23. Mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Si así no, ¿qué? Si así no lo hacemos, debemos de saber, debemos de entender que el pecado nos alcanzará. Hermanos, lo más terrible de la vida es llegar a los 80 años, 90 años y recibir la realidad de que el pecado nuestro
nos ha alcanzado. Lo más hermoso de la vida será llegar a los 80 años, 90 años y tener el problema del pecado resuelto. Resuelto el problema del pecado para que no nos alcance. Dios, en el plan de redención, tiene todas las medidas para que los pecados nuestros no nos alcancen si nosotros aceptamos su plan de redención, su plan de justificación, su plan de santificación, porque su objetivo es llevarnos a la glorificación, llevarnos de nuevo al nuevo Edén, a la tierra nueva. Pero es algo concreto, es algo concreto, no es ninguna idea abstracta. La salvación que el Señor quiere hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de tus hijos y de tu generación. Hoy todo el mundo está hablando de una salvación abstracta. Lo del Señor es concreto porque es un hecho. Aquí dice, el Señor dice de Job, varón, ¿qué clase de varón? ¿Qué clase de varón? Perfecto, recto, temeroso de Dios. Un hecho de justicia, un hecho de rectitud, un hecho de redención. Las obras de Dios son hechos, no son ideas ni son opiniones. En la teología protestante se habla de que la justicia es una declaración y no se habla de que la justicia llega a ser un hecho en nosotros. Muy bien. Hermanos, vamos a mirar aquí en el Salmo 139. Salmo 139. Abran sus Biblias en el Salmo 139. Y yo quiero invitar a los padres de familia a reflexionar sobre esto. A los padres de familia a reflexionar sobre esto. Salmo 139. El versículo 1 dice que el Señor conoce a Rosita, que el Señor conoce a Zulma, que el Señor conoce a Claudia, que el Señor conoce a Guillermo. ¿Nos conoce a nosotros el Señor? ¿Qué clase de conocimiento tiene el Señor de nosotros? ¿Qué clase de conocimiento? A ver. ¿Cómo el Señor te conoce a ti? ¿Cómo el Señor me conoce a mí? ¿Somos nosotros conscientes de que Él nos conoce? Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme. Tú conoces mi sentarme y tú conoces mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. ¿Cuánto conoce Él? ¿Cuánto conoce Él? ¿Cuánto sabe Él? ¿Cuánto sabe Él de ti? Ojalá que nosotros también conociéramos lo mismo de Él. Porque conocer en las Escrituras es un conocimiento de doble vía. En el momento en que yo conocí a Rosita ayer, Rosita me conoció a mí. En el momento en que le di la mano a Rosita, recibí su calor
y ella recibió mi calor. ¿Fue así o no fue así? El conocimiento entre personas es simultáneo. Lo que yo conozco de ti, tú lo conoces de mí simultáneamente. El Señor dice aquí: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado, tú conoces mi sentarme y me conoces mi levantarme. Desde lejos entiende mis pensamientos. Mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuánto conoce el Señor de nosotros? Ahora vamos más allá. ¿Están listos para ir más allá? Salmo 139. Versículo 14. Bueno, versículo 13 más bien. Porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. ¿Conoce el Señor tus riñones? Oiga, para conocer los riñones hay que ser experto. Hay que ser experto y hay que tener un conocimiento bien profundo. Sigamos leyendo. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sabe el Señor cómo fui formado? ¿Sabe el Señor cómo fui formado? Seguimos leyendo. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuánto sabe el Señor de nosotros? ¿Cuánto sabe el Señor de nosotros? ¿Sabe cómo fui formado? ¿Sabe cómo fui concebido? ¿Somos nosotros conscientes de cómo nosotros concebimos? ¿Somos nosotros conscientes de cómo nosotros engendramos hijos? ¿O no somos conscientes? ¿Sabemos cómo fue que engendramos? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Vamos a leerlo, Salmo 51. Vamos a leerlo, Salmo 51. Espero que ustedes estén pensando, hermanos, porque estamos hablando aquí de las pruebas de Dios y la responsabilidad moral del hombre que se ha perdido. Y por eso nosotros vamos a juicio, porque fuimos creados seres en la imagen y semejanza de Dios. Salmo 51. Comencemos con el primer versículo.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué invoca David? ¿Qué invoca David? Invoca la misericordia, el amor y la piedad de Dios. Sabemos por qué Él invoca la misericordia, la piedad y el amor de Dios. Hemos llegado nosotros en nuestra experiencia cristiana a invocar la misericordia, el amor, la gracia y la piedad divina para que Él nos perdone, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, para que Él de esto inmundo haga algo limpio. ¿Hemos llegado nosotros a esa experiencia? Escuchen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David llegó a experimentar esa nueva creación. David llegó a alcanzar la victoria sobre esa genética caída de la que él mismo da testimonio. David. Y nosotros, mis amados, estamos dispuestos a también experimentar esa misma experiencia que tuvo David, de experimentar un corazón nuevo, un espíritu recto y una vida nuevamente creada por el cielo. El apóstol Pablo habla que el que está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo. Ahora, hermanos, hagamos este mensaje concreto. Abramos la Biblia en el capítulo 9 de Daniel. Y miremos la razón de este mensaje. Y miremos el fundamento de este mensaje. Y examinémonos a nosotros mismos por la misericordia del Señor. A ver, hermanos, ¿cómo ustedes entienden este mensaje? En el capítulo 9 de Daniel, el ángel le explica la visión de Daniel 8:14, y cuando él explica la visión de Daniel 8:14, se la explica con las siguientes aclaraciones. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, primero, acabar la prevaricación; segundo, concluir el pecado; tercero, expiar la iniquidad; y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Leamos Daniel 8, versículo 14. Un versículo, posiblemente el versículo más adventista. Daniel 8:14 es el versículo más adventista. Y Daniel 8:14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario, verbo ser, ¿qué clase de verbo? Verbo ser, será purificado. Ese es el versículo más adventista. La explicación de ese versículo la da el ángel a David y comienza a dársela en el versículo 24 de Daniel capítulo 9. Y entonces le dice que hay un plazo de 70 semanas determinadas sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad, con un propósito triple, cuádruple. Primer propósito, versículo 24, acabar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? ¿Qué es prevaricar? A ver, ¿es algo bonito? ¿Qué es prevaricar? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué hay que acabar? Acabar la prevaricación. ¿Qué hay que concluir? ¿Qué hay que concluir? ¿Qué hay que concluir? El pecado. Y que hay que expiar, que hay que purificar, que hay que limpiar. ¿Qué quiere decir la expiación? ¿Qué sucedía en la expiación del Antiguo Testamento? Hermanos, la experiencia cristiana incluye eso: terminar la prevaricación, concluir el pecado, expiar toda nuestra rebelión en nosotros, en tu vida y en mi vida. Pregunto, ¿le permitiremos al Señor que haga esa obra en nuestras vidas? ¿Le permitiremos al Señor que limpie nuestras vidas, que purifique nuestras vidas, que nos haga nueva creación y que nos dé la plenitud de su Santo Espíritu? ¿Se lo permitiremos al Señor? ¿Estamos dispuestos a despertar a esta experiencia salvífica? ¿Estamos dispuestos a despertar a esta experiencia redentiva y quedar, como dice Pablo, que vio un pueblo sin mancha, sin arruga, sin contaminación? Pregunto, ¿estamos nosotros ahí, apreciados hermanos? ¿Estamos nosotros ahí en ese propósito? Y el Señor, hermanos, está en el trabajo de hacer una obra de sellamiento. Falta la prueba, la última prueba. Y la última prueba será el conflicto entre el sábado y el domingo. Es la última prueba.
con la cual el Señor se va a dar cuenta quién es semejante a Él por la gracia de Dios. ¿Quién ha permitido que el pecado sea expiado en nuestras vidas? ¿Que la iniquidad y el pecado concluyan en nuestras vidas? Y que nosotros seamos nueva creación, preparados para poseer la tierra nueva. La tierra nueva necesita ciudadanos nuevos, seres humanos creados nuevamente por la gracia de Dios para poder poseer y entrar en la tierra nueva. Hermanos, clamemos al Señor, oremos al Señor, pidámosle que seamos conscientes donde estamos en el tiempo, porque el Señor quiere que nosotros vivamos, como dice el último versículo, el versículo 24 de Judas. El Señor quiere que nosotros seamos guardados sin caída para ser presentados gloriosos, sin mancha, sin mácula delante de Él. Que el Señor nos guarde y nos permita esa experiencia de santificación y finalmente de glorificación.